estamos por empezar la presentación. Vamos a hablar de ciudades digitales. Eh, Vamos a hablar un poquito desde una perspectiva interseccional, eh, una perspectiva de género. Vamos a intentar transversalizar, ¿no? Y pensar las ciudades de maneras más inclusivas. Así que si se quieren ir acercando, en breves empezamos. ¿Querés contar de quiénes somos, de dónde venimos? Dale. Bueno, como para hacer una previa, les podemos contar que somos Grow, Género y Trabajo, una asociación civil que tiene más de 10 años de experiencia acompañando organizaciones privadas, organizaciones públicas y trabajando con organizaciones aliadas en la transversalización de la perspectiva de género. Un poco lo que hacemos desde Grow es somos un equipo compuesto por más de 30 profesionales e invitamos y apostamos a la igualdad de oportunidades para mujeres, varones y personas de otras identidades en el mundo laboral. Excelente. Bueno, Esta es la charla que vamos a tener hoy, ciudades digitales para todas las personas. bien, perfecto. Como para dar una introducción, bueno, nos presentamos porque arrancamos a hablar y no dijimos muy bien quiénes somos. Mi nombre es Solena Alba, soy licenciada en Sociología y pertenezco al área de Relaciones Institucionales de Grow. Y me acompaña Cali María, ella es tallerista especializada en diversidades del área de formación de Grow. Bueno, comencemos. Para estar un poco todos en la misma página, todas, vamos a traer el siguiente concepto y a partir de ahí vamos a problematizarnos y pensar para quiénes son estas ciudades digitales efectivamente. Una ciudad digital es una ciudad innovadora que utiliza la información, las tecnologías de la comunicación y otros medios para mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar una eficacia de los servicios. No obstante, nuestra pregunta es, ¿esto realmente es para todas las personas? ¿Desde qué lugar? ¿Por quiénes está pensada? ¿Y cómo impacta al resto de la población? Para eso tenemos acá una serie como de, buenas prácticas o qué es lo que deberían, a qué apuntan estas ciudades digitales, particularmente es a planificar el tendido de la infraestructura, su ordenamiento territorial y su financiamiento. También se piensa mucho en la comunicación de los servicios, dinamizar la economía, facilitando el acceso al capital humano y a otros insumos y productos. Hay preocupación por el medio ambiente, por la cultura y por la participación. Y por último es, superar y anticipar las expectativas de sus habitantes y de sus usuarios. No obstante, esto nos lleva a pensar, ¿realmente el uso de la tecnología por sí mismo implica un mayor desarrollo o reducción de las brechas sociales? Es ahí donde comienza nuestra problematización y lo que invitamos a reflexionar hoy. Lo que consideramos es que no, que se realice y se implementan de los propios privilegios. Es decir, la tecnología en sí misma no implica una reducción de las brechas. Por lo tanto, hay que pensarla desde qué lugar se piensa, con qué perspectivas se piensan. Entonces, eso es lo que invitamos más que nada el taller de hoy. Bien. Tomo la palabra un ratito, ¿no? Porque traemos la noción de privilegios y bueno, creo que no todos estamos familiarizados, ¿no? Con el concepto y tiene que ver con que asumimos que somos todos, todas ciudadanos de derechos y asumimos que en ese sentido los derechos son algo universal. Sin embargo, desde ciertas perspectivas, ¿no? Se nos problematiza en torno a esto y se nos dice, bueno, hay cuestiones que no constituyen derechos, pues hay poblaciones que tienen necesidades, ¿no? Y problemas particulares que hacen que no puedan acceder a derechos. Entonces, en este sentido es que les traemos un enfoque que intenta pararse desde la diversidad como desigualdad, ¿no? Entendemos que todas las personas somos diversas, pero esa diversidad en muchos casos implica desigualdades que pueden ser estructurales, ¿no? Si pensáramos, por ejemplo, en las brechas de género, ¿no? Estamos pensando en desigualdades que son estructurales. Si pensamos en contextos de ruralidad, por ejemplo, estamos pensando en otras desigualdades que son estructurales. Entonces la idea es traer un poquito esta noción de privilegios, ¿no? Para poder desandar los sesgos que se generan a la hora del diseño y la implementación de tecnologías. Bien, particularmente como sumando otro ejemplo a esto que cuenta Cali recién, las bicicletas, que es algo nuevo que está en todas las ciudades y demás. Nosotras venimos de Córdoba y en Córdoba ahora comenzaron con el tema de las bicicletas, lo cual parece hermoso para el medio ambiente. No obstante, vamos a la primera pregunta. ¿Quiénes no la pueden usar?
a priori diríamos aquellos que no saben andar en bicicleta, pero asimismo también las personas que pueden tener alguna discapacidad motriz, alguna discapacidad visual. Entonces, desde este lugar pensamos, ¿es realmente una medida para todas las personas? Es un poco el ejercicio que invitamos a hacer el día de hoy. También hay algo que tiene que ver con las bicicletas, ¿no? Que es la seguridad vial y la seguridad en el tránsito, en el espacio público, ¿no? Todas las personas nos sentimos igual de seguras transitando el espacio público, como para pensar quiénes van a ser esos usuarios de bicicletas que desde la implementación no se consideran, ni siquiera desde el diseño. Bien, entonces, sin darnos cuenta, es un acto de discriminar, que es seleccionar mientras estamos excluyendo. Entonces nos parece interesante decir, bueno, por la acción o por la omisión se termina discriminando. Bueno, ahora vamos a hacer, ir un poco al cuántos recursos necesarios para implementar. Por ejemplo, las ciudades digitales, para implementar, uno ya cuenta con recursos previos. Por lo tanto, ¿cuáles son estos recursos? Si se implementan en algunos lugares de por sí, comenzamos a generar una diferenciación entre las mismas ciudades o incluso una diferencia que puede ser hasta dentro de los países, por ejemplo. Entonces, hablemos un poco de esto. Acá vamos a presentar una serie de datos. Particularmente en Argentina, el 92,1% de los hogares tiene acceso a Internet. No obstante, solo el 62,6% tiene acceso a una computadora. Por lo tanto, deducimos que este acceso a Internet es por los teléfonos particularmente. Ahora vamos a presentar estos datos para poder ver cómo se disgrega a nivel provincia particularmente. Acá podemos encontrar que en Ciudad de Buenos Aires se llega a un 86%, no sé muy bien el numerito, de acceso a las computadoras. No obstante, podemos ver cómo este número baja abruptamente en Gran Resistencia, por ejemplo, en Jujuy también, dando cuenta de las propias diferencias que ya existen en nuestras provincias argentinas. Y vemos también cómo ciertos distritos, como todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la región pampeana, termina subiendo el promedio de casos y termina invisibilizando, digamos, la brecha que hay a nivel federal. Exactamente. Entonces nos parece bien, acá traemos la interseccionalidad, ¿cuál es el acceso según... particularmente no hay datos disgregados en lo que refiere a género, pero sí hay datos en lo que refiere a las edades. Las personas que tienen entre 4 y 12 años, es decir, las infancias, tienen gran acceso a la tecnología en detrimento de los sectores que son mayores a los 65 años, los cuales nos invitan a pensar, ¿cuál es el acceso? Porque uno no solamente tiene que tener, aprender a usarlos, sino los recursos económicos para poder comprar estas tecnologías y entendiendo el uso que le pueden dar también las personas adultas y que no está llegando no obstante. Sí, también esto lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero hay una cuestión central que tiene que ver con la confianza a la hora de usar nuevas tecnologías y que impacta de manera diferencial en función de las edades, ¿no? Animarse a hacer una compra grande por internet no es lo mismo para una persona, como la llamamos hoy, nativo digital, ¿no?, que para una persona que creció haciendo transacciones en dinero físico o con tarjetas que están respaldadas por bancos, ¿no? De pronto... yo ahora empiezo a hablar en términos personales, laburo haciendo protocolos de violencias también para clubes nocturnos y eventos culturales y es muy claro que la mayoría de ventas de entradas falsas se da en personas que tienen más de 40 o 50 años, ¿no? Digo, para empezar a pensar la seguridad interseccionada también por la variable de edad. Bien, entonces acá invitamos a pensar, en el impacto que tiene esta desigualdad de oportunidades en las personas a la hora del acceso a la tecnología y qué características en común tienen aquellos que sí pueden acceder a estas oportunidades completamente. Ahora es pensar un poquito sin perspectiva de género, sin un enfoque interseccional, para desnudar, ¿no?, el privilegio, ese punto de vista que en general no se problematiza. Bien, cuando nos preguntamos entonces desde qué lugar se piensa, quiénes lo piensan, llegamos a que son hombres, que son varones, cis, heterosexuales y blancos.
podríamos agregar un par de características más, ¿no? De pensar este punto de vista privilegiado que no se cuestiona quiénes van a ser esos usuarios o esos potenciales usuarios. Y digo, hay una pérdida también de potencialidad en ese diseño que fracasa en llegar a las diversidades por la desigualdad. Exactamente. Bueno, entonces, ¿esto cómo se ve, digamos, en la práctica? Y podemos tomar algunos temas que no están en la agenda necesariamente de las ciudades digitales, como la seguridad en las calles, que va desde el recorrido de los transportes, siendo las mujeres quienes más utilizan estos medios. También lo podemos ver en la luminosidad de las calles, nos parece muy importante. Las tareas de cuidado, eso pasa mucho en los espacios públicos. Y bueno, de vuelta, el uso de los múltiples transportes, dónde funcionan estos recorridos, dónde están pensadas, por ejemplo, las zonas donde hay internet gratuito. Bueno, en las plazas, ¿quiénes transitan esas plazas? Si la intención es llegar a todas las personas, una persona de zona rural no va necesariamente a la plaza, se queda tal vez cuidando a sus hijos y a sus hijas en su hogar. Entonces invitamos un poco a pensar esto. Capaz tiene un poquito de conexión con lo que hablábamos ayer. Ayer la idea fue hacer un recorrido interseccional por la ciudad, ¿no? Pensar desde la perspectiva de las minorías cómo es su tránsito, ¿no? Cómo se diagrama esa geografía, ese recorrido urbano. Y traíamos un poco, bueno, el 30% de las licencias de conducir están en manos de mujeres, lo cual quiere decir que hay menos probabilidades de que una mujer sea quien usa la vía pública en un automóvil, ¿no? Y en general va a ser quien la transite a pie, con la ironía de que también son quienes más acoso y violencia sufren en la calle, ¿no? Digo, lo traemos para conectarlo un poquito con la charla de ayer, que era la idea, pero bueno, ayer no llegamos a presentar todos los datos. Bien, acá vamos a traer algunos ejemplos de esto que ya venimos hablando, que es el sesgo que existe en las tecnologías, es decir, las tecnologías por sí mismas no tienen una perspectiva de género si quien las ejecuta no la tiene al momento de hacerla. El problema es el diseño, ¿no? En relación a, digo, el algoritmo va a repetir un patrón, ¿no? Que si desde el diseño comienza sesgado, va a repetir ese sesgo, ¿no? Esos son los ejemplos que nos íbamos a contar. Exactamente. Por ejemplo, acá tenemos el caso de Amazon. Era un algoritmo que seleccionaba currículums al azar para determinado puesto de trabajo. De repente se dieron cuenta que el algoritmo no seleccionaba mujeres, porque la base sobre la cual estaba viendo eran puestos que tenían en su mayoría hombres. Entonces, tareas masculinizadas en donde el algoritmo sugirió no incorporar mujeres, por ejemplo. Después tenemos algo que tal, seguramente los asistentes con voces feminizadas que entendemos en los teléfonos, que le hablamos... La gallega del GPS. La gallega del GPS, Siri. Es un poco esta la cuestión de, bueno, voces más dulces, que te inviten, que te indiquen. Entonces hay una feminización. Los autos automáticos, el tema de los autos automáticos es que para el reconocimiento de las voces reconocen únicamente las voces de los varones. Eso sucedió en otro país, si no me equivoco. No me acuerdo. No te voy a mentir. Y después tenemos por último una cuestión de los turnos médicos, que esto pasó con una persona trans, con un varón trans, que fue a pedir un turno al ginecólogo y era por un turnero, el turnero no le daba este turno a varones. Entonces, ante su cambio de DNI, no pudo realizarlo. Entonces, acá venimos con un poco, bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo se va a dar la ejecución cuando no tiene una perspectiva inclusiva? Bueno, acá tenemos un ejemplo de Matrix. Esta placa es hermosa. Yo la amo. Entonces, un poco la reflexión es esto, bueno, ¿desde qué lugares vemos el mundo? ¿Desde qué lugares? ¿Desde qué perspectiva? En función desde dónde nos encontramos, desde quiénes somos, desde dónde nos socializamos, como poner un poco en eso en juego la historia personal de cada uno con un entorno más social y ver que estamos inmersos en relaciones con distintas tramas desiguales, relaciones de poder, invitar a esa reflexión. Sí, también tenemos mucho esta idea de que la tecnología por sí misma democratiza, ¿no? Y la tecnología por sí misma no democratiza, sino se implementa con una idea de democratización, ¿no? Digo, de la misma manera que el algoritmo repite el sesgo, si en el diseño de las nuevas tecnologías y de todo lo que tiene que ver con IA, con inteligencia artificial, desde el mismo diseño no se producen con perspectivas que no impliquen sesgos, eso va indefectiblemente a reproducirse, y lo mismo si lo pensamos en términos de derechos humanos y de democracia. Bien.
Entonces, bueno, tenemos un dato que es bastante abrumador. Quienes participan en proyectos de diseños de inteligencia artificial, solo el 22% son mujeres, ¿no? Lo cual ya instantáneamente nos va a dar una perspectiva que está sesgada, ¿no? Porque el punto de vista de la persona que diseña es fundamental, ¿no? Y en ese sentido es que creemos que es muy importante que todos los colectivos, ¿no?, puedan tener una representación a la hora de diseñar tecnologías, ya sea tanto de inteligencia artificial como no, y también en la implementación. ¿Quiénes son los ciudadanos o las ciudadanas de nuestras ciudades? ¿No? Para pensar un poquito en quién es esa diversidad a la que nos gustaría convocar. Y para eso vamos a traer el enfoque de capacidades de Amartya Sen, una versión abreviada, obviamente, donde vamos a tener 3 puntos centrales que tienen que ver con el acceso en primer lugar, quienes pueden acceder a los recursos, valga la redundancia, las capacidades, quién sabe usar esos recursos, ¿no? Quién tiene la habilidad para poder usar esos recursos, que es algo que en general descontamos, y la libertad, que tiene que ver con quienes pueden hacer un uso libre de esos recursos. En ese sentido es que vamos a tocar distintas cositas. En primer lugar, la infraestructura. En segundo lugar, el costo, ¿no?, tanto del dispositivo como del acceso a Internet. El contenido de los mismos. No sé si hay padres, madres, digo, es algo que los controles parentales en los dispositivos, en las plataformas, es algo que cada vez es más recurrente. Digo, ahí también hay un filtro importante. Y lo vamos a contraponer con la brecha salarial y con diferentes comportamientos que pueden darse. En ese sentido, pensando en el acceso, dónde se invierte la infraestructura y quiénes la usan, ¿no? Pensar en un enfoque interseccional que ponga de manifiesto que hay distintas categorías sociales, ¿no?, distintos mecanismos de desigualdad que atraviesan a las personas en su trayectoria, en su vida, es fundamental. Sobre todo a la hora de pensar en el diseño, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Y cambiar el enfoque de los nativos digitales, que es algo que está bastante extendido. Yo tengo 25 años, por más que no parezca, y en general se suele asumir que soy nativa digital, ¿no? Y eso no tiene en cuenta justamente este enfoque interseccional que tiene que ver con, incluso hay personas que son nativos o nativas digitales y que no están incluidos, ¿no?, en el uso y mucho menos en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por eso la importancia de problematizar este punto, ¿no? Ahí vemos que el 40% de las personas en Argentina tienen computadoras, ¿no?, en su hogar, pero que el 14% del nivel socioeconómico más bajo y el 72% del nivel socioeconómico más alto no tienen acceso. A la inversa, digo, el 72% del nivel socioeconómico alto tiene acceso y el 14% del nivel socioeconómico bajo tiene acceso, ¿no? Por lo cual nos queda una brecha gigantísima entre quienes pueden, por ejemplo, realizar tareas en sus casas que impliquen el uso de computadoras o tecnologías. Esto hablando del acceso a la computadora, ¿no? Ya vamos a ver qué pasa con el Internet. En relación a las capacidades, cuando hablamos de las personas adultas mayores, ¿no?, y también cuando lo diferenciamos por género, tenemos como 3 niveles, ¿no? Transaccional, actitudinal, inseguro. Transaccional son las personas que se manejan cómodamente haciendo transacciones y operaciones mediante Internet. Actitudinal son quienes lo hacen de una manera más o menos confiada, y inseguros son las personas que no realizan transacciones mediante Internet, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, la brecha de género es bastante clara, ¿no? Incluso a nivel de no usuarios, ahí se desdibuja un poco, pero quienes se animan y quienes realizan más transacciones podemos ver muy claramente que son los varones. ¿Por qué traemos desde Growno esta idea de la capacidad, el uso, ¿no?, en las nuevas tecnologías? Y por un lado tenemos el temor a que algo salga mal, a que les roben el dispositivo, a que les clonen la tarjeta, ¿no?, a que darle los datos. El clásico cuento del tío, que te llaman por teléfono y te piden los datos. Bueno, ese mismo temor, cuando una persona que no es nativa digital y con acceso y incluida, ¿no?, en el conocimiento del uso de nuevas tecnologías, vemos que
se retrotrae, no lo utiliza, y es un porcentaje bastante alto, digamos, en el caso de las mujeres es casi el mismo porcentaje que quienes usan asiduamente Internet y plataformas para hacer transacciones. La pregunta que les traemos es, ¿hay alguna diferencia en la performance de chicos y chicas? ¿En qué materias? Esta es un relevamiento que hizo Grow, que la hizo con, ¿cómo se llama? Chicos.net y con aula abierta, donde el 43% de los docentes responde que sí hay diferencia en la performance entre chicos y chicas, y más del 83% acuerda que los chicos son mejores en tecnología, ¿no? Esto sin ninguna base científica, que tiene que ver con los mismos sesgos que se repiten en torno a materias como matemática, ciencias, ¿no? Donde se cree que los chicos son mejores que las chicas, ¿no? Ese sesgo que se repite incansablemente, y pensar en, no sé si conocen la profecía de autorrealización, tiene otro nombre en psicología, en este momento no me lo acuerdo, como un síndrome, que tiene que ver con que, bueno, si el adulto que te está enseñando a usar estas tecnologías de pronto ya tiene una visión sesgada, es muy probable que esa visión sesgada se reproduzca en la persona que está aprendiendo. Y por último, pensando en el enfoque de capacidades que les traía de Amartya Sen, la libertad se refiere a la libertad legal y social, y creo que es también política, pero no sale en la PPT por alguna razón, que tiene que ver con quienes pueden hacer un uso libre de las plataformas. Y tenemos un comentario de una usuaria de LinkedIn que dice: estimados, comprendan, si las señoras de LinkedIn estuvieran buscando pareja, estarían en Tinder y no en LinkedIn, no se confundan. No, este comentario ya lo sube porque estaba cansada de que le invitaran a tomar un café, de que le invitaran a hacer planes por LinkedIn mientras estaba buscando trabajo. No, y esto generó un revuelo inmenso en donde muchas personas le escribieron diciéndole, esta no es una red social para quejarse, ¿no? Como también coartando la libertad de expresión. Y ella decía, bueno, yo no tengo libertad para poder usar una plataforma que se supone que es para acceder al trabajo, digamos, y tampoco tengo la libertad de poder expresarlo. O sea, tendría que irme a otro ámbito a poder expresar un malestar que tengo acá mismo, ¿no? Digo, para seguir pensando un poquito cómo el enfoque interseccional es necesario. Y el último dato que les traemos, así no las abrumamos, y ya nos queda poquito de la PPT, el 100% de las activistas feministas recibieron violencia por redes sociales, y lo que implicó que un 50% redujo su participación, ¿no? Pensando, hace un rato las chicas de UNICEF nos traían la creciente preocupación en torno al grooming. Bueno, en cuanto a el activismo de implementar un enfoque interseccional en el desarrollo de nuevas tecnologías, implica el grooming, implica que muchas personas que intentan transversalizar esta perspectiva reduzcan su participación, para pensar algunos efectos ahí de la violencia y de cómo la libertad se ve coartada. Volvamos a los propósitos. Bien, ¿qué pasa con esta perspectiva interseccional? Nosotros creemos que debe ser aplicada de las siguientes maneras. Estos son los consejos que les traemos desde Grow. Pensarla desde la infraestructura, pensar estrategias integrales sobre la comunicación de los servicios, dinamizar la economía, acceso a capital humano, insumos y productos, pensar en torno al medio ambiente, el acceso a la cultura y la participación, transformar dificultades en oportunidades, ¿no? Estos mismos sesgos que traíamos implican la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo justamente para esos colectivos, anticipar y superar las expectativas. Sin perspectiva de género interseccional, lo que hacemos es aumentar las brechas existentes con los desarrollos en tecnología. No es que esta brecha se va cortando, sino que justamente el impacto que genera es el aumento de estos sesgos. Pensemos que si los algoritmos repiten los sesgos a escala, ¿no? a escala informática, lo que hacemos es aumentar la falta de oportunidades y generar nuevas desigualdades, ¿no? Porque esta falta de acceso se replica. Y la idea
de la perspectiva de género y pensada desde un enfoque interseccional, implica la posibilidad de que acerquemos la brecha, de que reduzcamos esas brechas y de que realmente democraticemos el acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? No solo las nuevas tecnologías, sino también al Internet y a pensar de manera más focalizada el desarrollo y la implementación. En definitiva, voy a leer. En definitiva, no sumar la perspectiva de género interseccional es acentuar las desigualdades existentes, lo contrario de lo que queremos lograr. Y un bonus track, porque en la charla de UNICEF las chicas dijeron una frase que me encantó: lo que no medimos no lo transformamos, y en ese sentido pensar que cada país podría aumentar entre un 11 y un 26% del PBI si pudiéramos disminuir la brecha que existe entre varones y mujeres. Muchas gracias.